En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Pero si vamos atrás, en el versículo 5, que es lo que corresponde al día de hoy, a la Reina Valera dice: dichosos o bienaventurados los mansos. Se puede traducir también humildes, pero el sentido general es de mansos y humildes. Son las dos cosas que están marchando. Es la Reina Valera la que lo menciona. Y siempre la Reina Valera no dice dichosos. La Reina Valera dice bienaventurados. Otras versiones traducen felices, pero las tres se puede utilizar. Bienaventurados, felices o dichosos. Por eso depende el gusto del traductor, así coloca la palabra porque es el mismo contenido en su idioma original. Precisamente con este trasfondo es que hemos estado trabajando, porque queremos llegar a ser la iglesia que soñamos. Es más, nosotros soñamos con la iglesia que Dios sueña. Por eso el Señor dio estas enseñanzas, no porque simplemente un profeta soñó, sino porque Dios desde la eternidad soñó con tener una familia, una gran familia de muchos hijos e hijas, y donde todos de esa gran familia, cada uno se parezca a su Hijo Jesús. Y entonces Él enseñó a sus discípulos estas verdades que hemos estado trabajando en estos días. Y pido al Señor que de tanto insistir en algún momento se grabe en nuestra mente, en el corazón. Voy a insistir por muchos días, por muchos domingos, con distintos matices sobre estos 12 versículos que hemos leído en esta mañana. Y luego seguiremos el resto, porque espero que no suframos de Alzheimer espiritual. Esta semana ha sido una semana singular. Ha sido una semana para enmarcar en la historia de Colombia cosas que han estado sucediendo, pero que se nos olvida. Pero esta semana han salido a flote. Voy a mencionar varias de ellas. Una de ellas dice: el aberrante expediente judicial de la cárcel Modelo. ¿Leyeron esto? ¿Sí? ¿Por qué aberrante? ¿Cómo es posible que una cárcel se convierta en casa de picadero? Donde entraban personas a visitar los internos y no volvían a salir. Los picaban en pedazos y los echaban a la letrina o a las cantarillas, comida para los ratones, para los marranos, porque después venían y se llevaban los que tenían marraneras y compraban todos los desperdicios, y encontraron a un marrano comiéndose la mano de un hombre. ¿De dónde apareció? Y eso empezó a manifestarse desde 1999. Eso no fue la semana pasada, ya llevamos. ¿Cómo es posible que la justicia no se había dado cuenta que entraba gente a la cárcel y no volvía a salir? ¿Cómo es posible que presos que estaban dentro de la cárcel desaparecían? Y estaba todo callado.
No pueden decir que se les metió el elefante por la espalda. Pareciera esa circunstancia. Eso es terrible. Y solo esta semana, alguien que se atrevió a denunciarlo, la periodista Ginette Bedoya, había documentado 16 casos de eso y hubo asesinatos y hubo muchas cosas, tantas situaciones. Bueno, la segunda noticia espectacular es los prostitutos de la policía, los prostitutos del Estado, del Ejecutivo, y los prostitutos del Congreso de la República. ¡Terrible! La Casa del Anillo. ¿Qué le costó la Comunidad del Anillo? ¿Qué le costó la salida del general comandante de la policía? A Palomino. Bueno, y tantas cosas. ¿Qué le costó la salida a un ministro, al viceministro del Interior de Justicia? ¿Qué le está costando la situación de aclarar a muchos senadores de la República? Y que le costó la salida a una de las mejores periodistas del país, a Vicky Dávila, porque lo denunció. Y entonces el gobierno entiende que los que están ahí son intocables. Y entonces RCN, los directivos de RCN, toman la decisión de pedirle amorosamente la renuncia a Vicky Dávila. ¿Por qué tocó lo intocable? Y tuvo que renunciar. Le dijeron, o renuncia o la renunciamos. Le tuvo que hacerlo. Pero también en la semana de un nuevo tipo de proselitismo que se descubre públicamente. Proselitismo armado. Que no fue esta semana que sucedió en La Guajira solamente. Ya estaba pasando, ya había pasado en el Putumayo. Ya había pasado en el Caquetá. Ya había pasado en el Cesar y ya había pasado en otras partes. Habían despejado la zona. Tipo Caguán. Habían caguanizado la nación. Y habían ordenado al ejército que saliera, a la fuerza pública que saliera. Y nadie sabía nada. Todo a espaldas del Ejecutivo. A espaldas. Ellos son inocentes. Y solamente con decir, no estamos de acuerdo con lo que han hecho, ya se justificó el asunto. Y pudiéramos hablar de muchas cosas más. Esta semana, el señor ministro del Interior acaba de pasar un proyecto de ley para que el Congreso lo apruebe en favor del LGTBI. Y las implicaciones que están detrás del decreto es que los que hagan discriminación serán castigados. Es decir, aquí vamos a tener muchos problemas y prepárense para ir a la cárcel si no está a favor del LGTBI. ¿Que ellos tienen derecho a vivir? Sí, claro. ¿Tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que les da la gana? Claro que sí. Pueden prostituirse todo lo que quieran. Pero nosotros tenemos derecho a cuidar a nuestros hijos. Tenemos derecho a cuidar a nuestros nietos. Tenemos derecho a cuidar a nuestra próxima generación. Bueno, hay muchas cosas que hay. Esta semana, ha sido inolvidable de las cosas que muchas cosas más, no tengo tiempo para mencionarlo. La pregunta que uno se hace en medio de toda esta corrupción de generación, ¿y dónde está la sal? ¿Se acuerdan a qué me refiero? Si leen el versículo 13 del pasaje que estaba leyendo, que no leímos, ya hasta el 12. Versículo 13, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para prevenir la corrupción, que se corrompa. El primer efecto de la sal no es dar sabor, es prevenir la corrupción. Como consecuencia, dará sabor. ¿Sí? La sal tiene esas dos características. Preserva, en primer lugar. En segundo lugar, da sabor. Da sabor.
¿Dónde ha estado la sal? La sal, ¿sabe dónde ha estado? ¿Quién es la sal? ¿Quiénes son la sal? Nosotros, la iglesia. Diga, levante la mano conmigo. Nosotros somos la sal. No solamente el tabernáculo, toda la iglesia de Jesucristo, todos los seguidores de Jesús somos la sal de la tierra. ¿Y dónde ha estado la sal? ¿Sabe dónde ha estado? En el salero. ¿De qué sirve la sal en el salero? Para que la sal tenga efecto, hay que vertirla donde debe de vertirse. En el salero, buena, rica, magnífica, pero no sirve para nada. Por otro lado, Jesús no solamente dijo ustedes son la sal, dijo ustedes son la luz del mundo. Y dijo Jesús, no se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino encima para que alumbre. ¿Dónde ha estado la luz? Debajo de la mesa. Ni sal ni luz. Somos sal y luz, pero sal y luz sin la función que tenemos que cumplir. Por eso yo digo, hermanos, no es tiempo de salir del closet, es tiempo de salir del salero. Que algunos dicen que ahora nos toca a nosotros salir del closet. No, del salero. Díganle a su hermano, es tiempo de salir del salero. Tenemos que vertirnos donde. Y es tiempo de poner la luz donde debe ser puesta. Decía hace 15 días que no es tiempo de actualizar la iglesia, porque actualizarla es ponernos en armonía con lo que está pasando. No es tiempo de actualizar la iglesia, es tiempo de regresar a los fundamentos que Dios ha establecido. Y no hay nada más bello de los fundamentos que Dios ha establecido que Mateo 5, 6 y 7, entre otros. Es decir, todo este libro. Pero en resumen, en esencia, Mateo 5, 6 y 7. Hablamos también de un pasaje de la Biblia que está en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, para enriquecer todo el tema que tiene, y lo veremos más tarde seguro, volvemos a hacer mención, pero hago mención nuevamente esta mañana. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta que lleva a la perdición, y ancho es el camino que conduce a la destrucción. Angosta es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida. No estamos llamados a vivir, a entrar por la puerta ancha, ni andar por el camino ancho. El camino ancho es el camino que ofrece el sistema, el camino que ofrece la sociedad a sus habitantes hoy en día. La puerta estrecha y el camino estrecha es lo que ofrece Jesucristo. Entonces tenemos la alternativa de entrar por la puerta ancha y caminar por el camino ancho que ofrece el mundo, o entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto que lleva a la vida y que es el camino cristiano. Es tiempo de no jugar más a la religión. Es tiempo de tomar decisiones. Dijimos entonces tres cosas. Una cosa es puerta, camino y meta. Y dijimos, hemos enfatizado, que lo hermoso de un camino no es si el camino está asfaltado, si hay un panorama hermoso que uno puede caminar. Es decir, todo eso es lindo, pero lo principal de un camino es la meta, hacia dónde nos conduce. Porque ir por un camino que uno no sabe a dónde va, no tiene sentido. Cuando usted toma un camino, va de viaje es porque sabe para dónde va. Pues hace años yo estaba equivocado y por eso di consejos equivocados. Yo pensaba que el camino conducía al cielo, que la meta era el cielo, mejor dicho. Claro que implica el cielo, pero la meta no es el cielo. La meta que Dios se ha propuesto es tener una gran familia, una inmensa familia, una enorme familia, muchos hijos de Dios. Y que cada uno de los hijos de Dios se parezca
a su Hijo Jesús. Que la imagen de Jesús se refleje en cada vida. Amén. Esta iglesia es llamada a ser parte de esa gran familia de Dios. Y cada uno en particular tiene la meta de ser transformado a la imagen de Jesús. Por eso Jesús dio esas enseñanzas del capítulo 5, 6 y 7, porque quiere que todos nos parezcamos a Él y que al final seamos la gran familia de Dios. Amén. Tengámoslo en mente. Puerta, camino y meta. Ya hablamos de la puerta en todo este tiempo. A partir de hoy vamos a empezar a hablar del camino. La puerta está basada en las primeras dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, los que saben, los que llegan a entender que no hay nada en ellos que merezca el amor de Dios. Que lo único que merecen es el infierno, el juicio de Dios. Que no hay esperanza en la naturaleza humana. Que no hay nadie con qué comprar a Dios. Que estamos en bancarrota espiritual total. Que somos pobres. Pero pobres al máximo. No hay cómo sobrevivir. Y segundo, que tengamos la contrición en el corazón y lloremos por esa condición que tenemos en nuestra vida, que no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Cuando esas dos cosas acontecen y somos convencidos de ellos y hay contrición, hay convicción y contrición y nos bautizamos y sellamos nuestro pacto con Jesús de decirle: Señor, a partir de ese momento entro por la puerta. Esa es la puerta. Esa es la puerta. El que entra por esa puerta es salvo. Los que ya entraron por esa puerta son salvos. ¿Cuántos aquí son salvos? Levanten la mano, levanten la mano. Ya entraron por la puerta, no lo dudo. Si hay alguien que duda todavía, que no ha entrado por la puerta, espero que se arrepienta y entre por la puerta. Arrepentimiento implica esas dos primeras bienaventuranzas. Y una vez que nos damos cuenta y las aceptamos, reconocemos y nos comprometemos con Jesús, entramos por la puerta. Pero muchos entran por la puerta y se quedan en la puerta. No entramos por la puerta para quedarnos ahí, sino para caminar por ese camino que el Señor nos presenta delante. ¿Me hago entender? A partir de hoy vamos a hablar del camino. ¿Y cómo comienza el camino? Es interesante. Comienza con una virtud. Cada redimido por la sangre de Jesucristo encarna esa virtud en su vida. Se convierte en un hombre o una mujer manso. No menso. Manso. Dígale a su hermano: manso, manso. Manso. Esa es la primera virtud que tenemos que entender en nuestra vida. Bienaventurados, felices, dichosos, los mansos, no los tontos, no los opacados, mansos. Mansos. Quiero mencionar 3 personas como ejemplo, que son puestos en la Biblia como ejemplo para nosotros. El primer personaje que nos muestra la Biblia como ejemplo de nosotros es Moisés. Si ustedes ven Números capítulo 12. Voy a leer solamente los primeros 3 versículos nada más para abreviar el tiempo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita o egipcia con la cual él se había casado. Recuerden que Moisés había huido de Egipto, se había ido al desierto y llegó a la casa de un hombre que tenía, de Jetro, que tenía unas hijas. Y pues duró 40 años en el desierto y seguro que tuvo que casarse. Y se casó con una mujer egipcia. No era de la cuna judía, porque no había ningún judío allá. Entonces se casó antes de que el Señor lo llamara. Con una mujer cusita de Cusán, del pueblo de Cusán o egipcia. Que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, egipcia. Entonces los hermanos de Moisés se enojaron
Y de repente en autoridad espiritual tocamos mucho este tema. Es uno de los temas muy importantes que se toma, el significado. Y dijeron María y Aarón, hermanos de Moisés, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No habla también por nosotros? ¿No somos también tan siervos de Dios como Moisés es? Y lo dijeron con aspecto de menosprecio, de despreciar a Moisés. Moisés no tiene muy importancia para nosotros. Dios habla a través de nuestra vida. Y entonces el espíritu de rebelión comenzó a manifestarse en ellos. ¿Cómo termina ese texto? El versículo 2. ¿Cómo está escrito ahí? Y lo oyó Jehová. Es decir, a Moisés no le afectó que hablaran sus hermanos, su familia, de él. Él no le puso atención, pero Dios sí lo oyó. ¿Y sabe por qué lo oyó Dios? Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cuál era la característica de Moisés? ¿Era un tonto? ¿Era un menso? ¿Era un idiota? ¿Era un estipro? No, era un valiente. Se enfrentó cara a cara con Faraón. Sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Lo soportó por tantos años. No dejó su lugar que le correspondía. Fue el líder que el pueblo necesitaba. Pero un líder que tenía la característica de ser un líder manso. Manso. Y por eso a él no le afectó lo que los demás decían. Pero Dios lo oyó. Porque Dios oye siempre a los mansos. Defiende a los mansos. Dígale a su hermano, Dios defiende a los mansos. No tenemos tiempo para ver muchos textos en la Biblia, pero si leen los salmos, Dios defiende a los mansos de la tierra. Y Dios oyó. Moisés no, Dios sí. Y Dios va a defensa de los mansos. Ese es el primer personaje que yo quiero traer a connotación. El segundo personaje que traigo a connotación es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, no usa la palabra manso, pero no tiene que usarla. Muestra las características de una persona que es mansa. Y dice en ese pasaje, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabes o sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, y aquí está la característica de una persona que es mansa, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados, muy queridos, están en el fondo del corazón. La característica de una persona que es mansa es una persona que es tierna, que es suave. No es una persona áspera en su trato, en sus palabras. Es tierna, es dulce, es afable. Es agradable tratar con esa persona. Yo sé que esa es la característica de todos los que estamos acá. Y si no, por lo menos es la primera virtud que tenemos que desarrollar. Es la primera virtud que tenemos que desarrollar. Ser mansos. Ser mansos. Ahora, el incomparable sin igual es Jesús. Moisés, del Antiguo Testamento, Pablo del Nuevo Testamento y Jesús el autor de todas las cosas. ¿Qué se dice de Jesús? Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿qué? Aprended de mí. ¿Que soy qué? Soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres hallar reposo en tu andar en la tierra? Hay que ser manso y humilde. Cuando no hay mansedumbre y humildad, tendemos a desesperarnos. Qué linda es la imagen de Jesús cuando entra a Jerusalén, como la cantamos con entusiasmo hace un momentico. Mantos y palmas desplegando, vale, pedí a los hermanos que la cantáramos hoy. Porque nos recuerda el momento en que se cumplió la profecía que el profeta Zacarías había mencionado unos 500 años atrás. Ahí en Mateo 21 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que es Zacarías, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Manso. Y sentado sobre un asna, manso y humilde, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cómo entró Jesús? Manso, manso, manso. Qué ejemplo tan bello para nuestra vida como Jesús. En Hombres de Valor hemos tenido una expresión. Ser del sexo masculino es asunto de nacimiento, pero ser hombre es asunto de decisión. Un hombre es hombre cuando decide ser como Jesús. Y si no decide ser como Jesús, no es hombre. Es del sexo masculino. Y no es malo. Así lo creó el Señor. No fue decisión de Él, fue de Dios que lo creó siendo del sexo masculino. Pero para ser hombre, escúcheme, para ser hombre. Creo que eso estaba implicado en las palabras de Pilato, cuando puso a Jesús frente a la multitud y dijo, he ahí el hombre. He ahí el hombre. ¿Cuál es la característica de un hombre? Es manso y humilde. ¿Dicen amén los varones? Algunos varones no dijeron nada. Están reflexionando sobre el tema. Pero eso significa ser hombre. Ser manso y humilde. ¿Cuál es la diferencia entre manso y humilde? Manso es mi actitud. Es lo que yo soy por dentro, lo que está dentro de mí. Yo soy una persona mansa. Usted debe ser una persona mansa. Es lo que está en nosotros, en nuestra naturaleza. Llega a crecer y somos mansos porque está encarnado en nosotros ese principio, como Jesús de mansedumbre. Y humildad es nuestra conducta. ¿Cómo me conducto con los demás? ¿Entendemos la diferencia? Una cosa es mi actitud, otra cosa es mi conducta. Una cosa es mi carácter, otra cosa es la forma como me expreso hacia afuera. Una persona que es mansa y humilde, que es la implicación, es una persona con la cual es una delicia dialogar y caminar con él. Entonces dije antes, manso es la primera virtud. Y ahí comienza el camino del cristiano. Después de que entra por la puerta, empieza a caminar y la primera virtud que se desarrolla en el hombre o mujer es la mansedumbre. Qué desafío, ¿no?
Qué desafío. No es lo que logramos al final cuando se muera, que ya está muriéndose y entonces cuando se va a morir ya es manso porque no puede hacer más nada, sino que toma la decisión de ser manso en la tierra. ¿Cuáles son las características de una persona mansa que tiene esa virtud en su vida? Es influenciado, yo recuerdo hace 40 años, más o menos, casi 50 años, cuando yo empezaba el ministerio, un buen periodista del El Vespertino, en esa época el diario El Vespertino del Espectador, vivía cerquita de nosotros y un día pasó por la iglesia en el Santa Fe y yo predicando y se quedó en la reunión y entonces al terminar me esperó y me dijo: pastor, quiero que se vaya a tomar un café conmigo. Vivía a 2 cuadras y al otro día fui a visitarla. Entonces él me estaba mostrándome sus títulos y como periodista del Espectador o del Vespertino en este caso, y me dijo: pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿De qué mes es usted? Le dije: yo soy de marzo. ¡Ay, qué hermoso! Claro, si es pisciano. Si estamos en la era de Piscis. Por eso es que usted es tan especial, porque es pisciano. Estamos en la era de Piscis. Claro, ya pasó la hora de Piscis, entiendo que ahora es la era de Acuario. ¿Sí? Y algunos se guían por los astros. Son porque los astros son así. No, yo no soy porque los astros son así. Yo soy porque quiero ser como Jesús. Amén. Porque quiero ser manso y humilde como el Señor Jesús. Esa es mi meta. No son los astros los que me gobiernan. Es Jesús. Es Jesús. Es su espíritu. La primera característica de una persona que es mansa es que aprende a vivir bajo el control de otro. En este caso, del Señor. Antes, yo vivía como a mí me daba la gana. Yo andaba como yo quería. Nadie me tenía que decir a mí lo que tenía que hacer. A menos que me amenazaran con la policía, entonces ya no porque yo quería, sino por temor a la cárcel o a cualquier otra cosa, yo obedecía. Es decir, una persona, una característica de una persona mansa, que vive bajo el control del Señor, es que vive para agradar a Dios. La primera característica de un hombre o una mujer que ha entrado por la puerta es que anhela, a partir de ese momento, vivir para agradar a su Señor. Y no busca hacer ninguna otra cosa, sino lo que agrada a su Maestro. Vive bajo su control. Se deja llevar. Como dice el Salmo 32, no es como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado a las malas para que... No, sino que con alegría. Si el Señor manda, lo obedezca. Me acuerdo, una vez estaba leyendo una anécdota de un hombre que trabajaba en meteorología. Entonces, pero ya había conocido al Señor. Había entrado por la puerta y estaba empezando a caminar. Y cuando entendió eso, le preguntaron en algún momento: ¿cómo será el clima mañana? Como meteorólogo, no como Max, que dice una cosa hoy y aparece otra. Uno no puede seguir lo que dice Max, porque se despista completamente. No, era un buen meteorólogo. Espero que Max no esté aquí. Entonces dijo: mañana va a ser un día como a mí me agrada. ¿Qué respuesta para un meteorólogo? Para responder a una llamada de la radio que le preguntaron cómo iba a ser. Él dijo por la radio: mañana va a ser un día como a mí me agrada. Y el periodista no sabía cómo enfrentarlo, cómo hacerle la pregunta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Dijo: ¿qué quiere decir con eso? Dice: no, que es un día como a mí me agrada. Bueno, entonces por fin dice el periodista, dice: bueno, ¿cómo es el día que a ti te agrada? El periodista, el meteorólogo responde, dice: como a Dios le agrada. ¿Cómo a Dios le agrada? Si a Dios le agrada enviar un día con lluvia, a mí me gusta.
Si le gusta enviar un día con sol, a mí me gusta. ¿A cuánto le gusta lo que a Dios le gusta? Es práctico, ¿no es cierto? No tienes que ir a ningún diccionario de teología, ni de español, ni de griego, ni de hebreo, para entender que un hombre o una mujer que es manso vive para agradar al Señor. Amén. ¿Vives para agradar a Dios? ¿Por qué no mira a su hermano y le dice, quiero vivir para agradar a Dios, quiero ser manso, quiero ser manso, quiero ser manso? Sé que ese es un gran desafío para nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde empieza a expresarse la humildad en primer lugar? No en el trabajo, no en las relaciones, no con los amigos, en el hogar. El primer sitio en que debe reflejarse la mansedumbre es en casa. ¿Cómo le agrada a Dios que sea el marido? Aleluya. ¿Cómo le agrada a Dios que sea el marido? A Dios le agrada que el marido ame a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Aleluya. Maridos, abracen a su esposa si está cerca de ella y díganle, yo voy a hacer lo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada que te ame así como Él ama a la iglesia. Amén. Bueno, hermanos, ahora las hermanas, ¿cómo cree que Dios le agrada que seas tú como esposa? Mansa. ¿Qué quiere decir mansa? ¿Cómo le agrada a Dios que sea una mujer? Sí, digamos, tomando un resumen de Pablo, de Efesios 5, que sea respetuosa de su marido. Que sea respetuosa. Eso es lo primero que le pide el Señor a una esposa, que lo respete. No son mis palabras, no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar unas cosas especiales. ¿Cómo deben ser los hijos que están acá, los jóvenes, que están jóvenes y todo? ¿Cómo creen que le agrada a Dios? A ver, mi hermana, ¿cómo creen que le agrada a Dios que tú seas con tus padres? ¿Ah? Más mansa. Ella es mansa. Ella es mansa. ¿Sabe? Para resumirlo sencillamente, que honre a su padre y a su madre. Leí una historia interesante de un padre que tenía hijos y los hijos habían crecido y él ya estaba anciano. Y sus hijos lo ignoraron, lo abandonaron completamente y si acaso de vez en cuando lo llamaban para ver cómo estaba, pero se olvidaron de él y él estaba viudo ya y estaba solito el viejito. Estaba solito. Entonces, en la historia dice que él quería atraer a sus hijos a su casa. Entonces se fue donde un carpintero y mandó a hacer como una especie de baúl grande, ¿no? Y fue donde un vidriero y le dijo, todos los retazos de vidrio que tenga, quiero que me los dé y los meta ahí y cerramos bien. Le ponemos candado, bien sellado el baúl, lleno de pedazos de vidrio, lo que sobraba de los vidrios. Lo llenaron y lo llevó para la casa y lo puso debajo de la mesa del comedor. Llegaron sus hijos un día, los invitó a comer. Llegaron sus hijos a la casa y entonces uno de ellos fue a estirar los pies y tocó una cosa y miró. Y dijo, papá, ¿y qué es lo que tienes en esa caja? Le dijo, me gustaría que lo vieran, pero no ahora. Entonces lo sacaron y al sacarlo se oía como que sonaba cosas raras. Y creyeron que era un barril lleno de plata, de monedas de oro, algo precioso. Y a partir de ese momento los hijos dijo, ustedes van a ser dueños de ese barril cuando yo me muera. Y a partir de ese momento fueron, pero espectaculares los hijos. Cuando se murió el anciano, qué decepción.
Abrieron el cajón y todo lo que había era retazos de vidrio despedazados. ¡Qué decepción! Pero de repente uno de ellos dijo, no, es un mensaje que mi padre nos dejó. Nosotros lo abandonamos. Y él quiso atraer la atención para que nosotros no fuéramos maldecidos. Y aunque sea por otro interés, lo honramos. Buena historia, ¿no? Si alguno de ustedes ya sabe lo que tiene que hacer, si tiene hijos que no te atienden, ya sabe, busque la forma creativa para que los hijos lleguen a su... ¿Cómo deben ser los padres? En fin, todo esto se comienza a reflejar en el hogar en primer lugar. En segundo lugar, en primer lugar, una persona que es mansa vive bajo el control del Señor, vive como a Dios le agrada. En segundo lugar, es una persona que es agradable para tratar con ella. Ya lo dije antes, lo repito, no es áspero. Qué rico hablar, dialogar, conversar, cenar, comer, estar con una persona que es mansa. Qué rico que es. Genera paz, exacto, genera paz. No es tosca, no usa palabras hirientes, no, es muy amable, muy especial. Y eso es lo que Dios quiere. Otra vez hablemos del hogar. Mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta a Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Vuestro atavío, le dice a las mujeres, a las hermanas, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestido lujoso. Es decir, no estén marcadas por la sociedad de consumo. Dicen que a muchas señoras, no digo a todas, no sé, a muchas señoras les gusta ir a vitrinear. Van a Unicentro, o van a Santa Fe, o van a cualquiera de los grandes comercios, no para comprar, para vitrinear. Porque les fascina ver los collares, les fascina ver los vestidos, les fascina ver todo y compran revistas de belleza, les gusta ver elenco y les gusta ver todo eso que aparece, Cosmopolita y yo no sé qué cuántas revistas que aparecen por ahí. Esclava de eso, porque quieren lo de afuera. No está bien, no está mal. Mujeres, lo he dicho siempre, arréglense, así cálense bien, porque se van a encontrar con su novio. Y el novio no es el otro, es con el que se casó. Con el que se casó. Vístanse bien. Échense perfume, claro que sí. Busquen perfume. No, yo lo he dicho otras veces un poco acampesinado. Sí, que hay mujeres que todo el día están haciendo las cosas en la casa, en el trabajo y a veces con la camisa de dormir todavía y han sudado y cuando viene el marido lo abrazan y el olor a las axilas, terrible, el pobre marido. No, prepárese bien, perfúmese, atienda a su marido bien. Pero ese no debe de ser el énfasis principal. El énfasis principal dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, es decir, manso y humilde. Así deben de ser las esposas, afables, apacibles. Amén. Vístanse de un ornato incorruptible, un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. El primero es de gran estima delante de los hombres. Pero el segundo es de gran estima delante de Dios. Pero eso se lo dice no solamente a las mujeres. Si sigue leyendo el capítulo, llega al versículo 7 y dice, vosotros maridos, igualmente, igual. Vivan con ella sabiamente. Un hombre sabio es uno que es manso y humilde. No terco. Manso y humilde. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones
sean escuchadas por el Señor, no tengan estorbo. Amén. Qué rico tratar en el hogar con un cónyuge afable y apacible, con unos hijos afables y apacibles, con unos padres afables y apacibles. Qué rico en el trabajo tratar con compañeros en el trabajo que son afables y apacibles. Por lo menos si ellos no son, usted sí. Y que los demás quieran hablar contigo, porque hablar contigo es una delicia. Es una alegría. Pero hay cristianos que en el mismo trabajo son toscos, son ásperos, son como papel de lija para lijar muebles. Son difíciles. No. En todo lugar seamos mansos y apacibles. En el hogar, en el trabajo, en las relaciones, donde estemos. Por esa virtud se reconoce que es una persona que está en el camino de la vida. El camino de la muerte es lo opuesto. El camino de la vida es ser manso y humilde. ¿Dicen amén? Amén. Ay, hermanos, espero que me saluden al terminar el culto. Sí. Una persona que es mansa y apacible no se enoja fácilmente. Dígale a su hermano, yo soy de esos que no me enojo fácilmente. Efesios capítulo 4. Voy a leer unos textos aquí. Hay mucho para leer, pero no tengo el tiempo esta mañana. El tiempo se me está yendo. El verso 25. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo, con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Verso 26. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se les ponga estando aún enojados. Enojarse es fácil, porque hay momentos que se le sale a uno el gozo. Y se enoja, se le sale el gozo. ¿A algunos de ustedes se les sale el gozo acá? Sí. Pero no pequen. Si se les sale el gozo, no pequen. No deje que esa falta de gozo permanezca en su vida. Por lo menos antes de que caiga el sol, antes de que el día termine, vuelva otra vez las aguas tranquilas nuevamente. Algunos me dicen, pastor, yo soy de las personas que cuando me enojo, me pasan días hasta que se me pase. Pero son días los que tengo que esperar. Así que cuando yo esté enojado, no me diga nada, porque estoy con la piedra. Perdone la expresión, pero... bueno, no se enojen. Sí. Y luego dice, no den lugar al diablo. Y luego termina en el verso 32, dice algo sencillo, dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Son características. Una persona que es mansa no solo vive bajo el control del Señor, sino que es agradable hablar con Él, con ella. Es una persona que es suave, que es afable, es una persona que es agradable en su vida. Y en último lugar, es una persona que vive siempre agradecida. Vive siempre agradecida. Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica esto, que lo han visto en mí, lo han recibido y oído, y Dios, el Dios de paz, estará con ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que poner en práctica en nuestros hogares? Vuelvo y lo repito. Todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Esa es una característica de una persona que es mansa. Para terminar,
Hay mucho más que tenía para decir, pero no me da el tiempo. Voy a ver un video, vamos a ver un video. Todos nosotros, por naturaleza, los seres humanos, somos como potros salvajes. Hombres y mujeres. Hermano, déjeme decirte, si tú no eres así hoy en día, puede ser por varias cosas. Pero una de ellas puede ser porque cuando estabas niño, tu papito te dio unas cuantas palmaditas con la vara en la colita. ¿Tú no te acuerdas? ¿Pero te cambió? Tres clases de lujuria nos dice el Señor que debemos poner bajo su control. La lujuria del poder, la lujuria del placer y la lujuria de las posesiones, de los bienes. Todo lo colocamos bajo el control de Jesucristo y todo es para su gloria y su honra. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quieres ser manso? ¿Quieres que esta primera virtud esté en tu vida? Yo quiero orar por ti. Si quieres que se exprese en tu vida, ponte de pies. Yo quiero orar por ti esta mañana. Señor Jesús, aquí están mis hermanos, Señor. Han sido expuestos a tu palabra, Señor. Señor, te pido que esta verdad se encarne en su mente, se encarne en su corazón. Y te pido que nadie se haya puesto de pies por vergüenza o por ser inferior a otros, sino que con convicción se hayan puesto de pies para pedirte, Señor, que les ayudes a ser mansos y humildes de corazón. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén.